Hola, buenas tardes. Aquí estamos, un viernes más, un cuento más. Deciros hoy que seguramente se cierre un pequeño ciclo porque vamos a descansar para recuperar fuerzas y también ideas imaginativas para seguir escribiendo. Bueno, tampoco os digo que me vaya y que no vaya a volver, porque quizá pues un día cualquiera, cuando menos lo esperéis, que no tiene por qué ser viernes, ni lunes, ni martes, cualquier día, pues vengo por aquí y os cuento algo que haya aprendido o algo que se me haya ocurrido, porque normalmente, como ya sabéis, siempre mezclo las dos cosas, o algo que haya vivido, también podría ser eso, algo que haya vivido. Bueno, pues hoy os voy a contar un cuento que se titula Marta. Bueno, como siempre, no es un cuento solo para niños, ¿vale? Es más, quizá este cuento, como me pasa algunas veces, mm, esté más enfocado a que no sea para niños. Pero bueno, como siempre también os digo, no sabemos cuánto puede dar de sí la mente de la persona que escucha, sea más grande o más pequeño. Y también puede interpretarlo a su manera. O sea que escucharlo lo puede escuchar todo el mundo. Pues venga, vamos a empezar con este cuento que se titula Marta y que creo que os puede sorprender, porque a mí ya os diré luego unas cositas que me sorprendieron. Marta llegó un día sin que nadie la esperara. Paco, el hombre que la trajo, abrió la puerta y la dejó avanzar a su ritmo. Cuando notó que todos la estaban mirando, avanzó unos pasos tímidamente y enseguida notó el rechazo por parte de sus compañeras. Marta era una oveja que no tenía ni un solo pelo blanco y contrastaba con el resto de las ovejas de aquel ganadero que vivía en tierras extremeñas. Paco llevaba mucho tiempo pensando en la conveniencia de traerla porque había oído muchas historias, leyendas más bien, que favorecían su presencia. Sin embargo, aquella oveja negra no le acababa de gustar del todo. No la oveja, sino aquello, el dicho de la oveja negra. Estaba acostumbrado a escuchar que las ovejas negras de la familia siempre traían problemas. Para él mismo esa idea estaba muy arraigada en su pensamiento y se sentía feliz cuando veía que sus hijos iban por el camino que a él le parecía el adecuado. A su juicio era el camino correcto. No le sucedía, sin embargo, igual a su amigo Pedro, un agricultor que vivía cerca de ellos y del que era amigo desde niño. Pedro y Eulalia, su mujer, no habían tenido suerte con Pedrito. Este niño, Pedrito, apuntó maneras desde pequeño y siempre fue muy a su aire. Nada tenía que ver con sus otros dos hermanos. No es que fuera malo Pedrito, claro, pero era diferente y no acataba las normas. Cuando todos iban de fiesta, él se quedaba en casa. Cuando había que estudiar, él se iba de fiesta. Y si solo fuera eso, a Pedrito le dio por juntarse con esa gente que en el pueblo llamaban gente rara, de ideas extrañas. Y a sus padres y a la gente en general, aquellas junteras no le gustaban nada. Pedro temía que tanto socializar con aquellas gentes le iba a traer más de un problema. La oveja Marta, al contrario que Pedrito, pasaba mucho tiempo sola. Cuando iba a pastar, las ovejas se arrimaban unas a otras, pero ella iba por otros senderos y ni el perro se acercaba para que se reuniera con las demás. Y no era porque no le gustara Marta, al contrario, al perro le encantaba Marta, la admiraba y le gustaba mucho su carácter y su actitud. Y le llamaba mucho la atención ese pelo tan negro y tan rizado, que no tenía ni un solo pelo blanco. Para él, Marta tenía un distintivo especial. Se veía en su mirada y en su forma de caminar. Era una oveja negra de lo más elegante y educada. Un día, las ovejas se dieron cuenta de que hacía mucho tiempo que no escuchaban los aullidos del lobo. Pensaron que los hombres los habrían cazado y cada noche dormían muy tranquilas. Una noche, una de ellas se despertó porque había escuchado unos pasos. Abrió mucho los ojos y estiró las orejas porque tenía miedo, no fuera a ser que el lobo hubiera vuelto y se hubiera metido en su habitación. Pero la curiosidad pudo más que el miedo y se levantó sigilosa y siguió el sonido de los pasos. Entonces descubrió que no había ningún lobo, que era Marta la oveja la que salía al exterior. Se quedó agazapada tras la puerta para observar qué es lo que hacía Marta y siguió sus pasos.
Marta se puso en un lugar donde la luna la iluminaba y parecía mucho más grande de lo que era. Se dio cuenta entonces de que ella era la que con su actitud valiente ahuyentaba a cualquier animal que pudiera ponerlas en peligro, porque impresionaba verla allí bajo la luna con su lana negra. De puntillas regresó, pero antes de echarse a dormir comunicó a todas las ovejas acercándose a su oído que Marta las había estado protegiendo de los animales peligrosos. Luego, cuando escucharon todas que entraba Marta de nuevo, se hicieron las dormidas, pero a la mañana siguiente, una a una, fueron a pedirle perdón y luego le dieron las gracias. Marta consideró que no tenía nada que perdonar. Cada una de ellas había escogido libremente la manera de comportarse y todo era aceptable. Marta era una oveja, además de negra, muy valiente y generosa. El perro se había dado cuenta mucho tiempo antes de lo que estaba sucediendo. Por eso la admiraba tanto. Cuando Pedro le preguntó a Paco cómo le iba con su nueva oveja negra, éste le contestó que le iba muy bien y que creía que había acertado fiándose de esa frase que había leído en un libro, que una oveja negra salva al rebaño. A Pedro, más que hacerle gracia la frase, le dio mucho que pensar. Pensó en su hijo y se sintió mal por haberse alejado de él solo porque era diferente. Pensó en si ellos, sus padres, no lo habían tratado justamente, menos aún lo trataría justamente la sociedad. Así que fue a su casa con un propósito, y así como las ovejas pidieron perdón a Marta, Pedro y Eulalia cogieron el teléfono y pidieron perdón a su hijo que se había marchado del pueblo. Le dijeron que lo echaban mucho de menos y que podía venir siempre que quisiera y con quien quisiera. Pedrito, que ya era un hombre hecho y derecho, les dijo, igual que Marta, que no tenía nada que perdonarles y que siempre serían para él unas personas importantes a las que quería mucho. Marta siguió siendo como era, una oveja distinta en todos los aspectos, y el resto la quería y la aceptaba tal como era. Pedrito volvió a su casa siempre que pudo, y sus padres, como en la parábola del hijo pródigo, no reparaban en gastos para agasajar a su hijo, al que no habían sabido comprender en su momento. Hasta la actitud de los vecinos hacia él cambió notablemente al sentir que sus padres lo apoyaban. Un día Pedro le dio las gracias a Paco por haber traído esa oveja negra a su rebaño. Paco asintió, porque sabía cuáles eran los motivos que llevaban a Pedro a darle las gracias. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Mirad, os voy a contar una cosa. Cuando al principio he dicho que el cuento se titulaba Marta, casi todo el mundo habrá pensado en una mujer, en una niña. Cuando he dicho que entraba ahí y que era rechazada por sus compañeras, habrá seguido pensando eso, ¿verdad? Bueno, pues le he puesto este nombre a la oveja, pero no me lo he inventado yo, ¿eh? Como siempre os digo, yo mezclo un poco mi ficción con cosas que leo, que escucho o que vivo. Bueno, pues el otro día escuché un programa en la radio en que una veterinaria estaba contando que las ovejas negras se les llama en general martas, a todas, porque esa palabra viene de un término que es maruts, ¿vale? Entonces, ese término maruts hace referencia a una especie de dioses que vivían apoyando a un dios que era el dios de la oscuridad. Porque había dioses en la época precristiana, había dioses de la luz y dioses de la oscuridad. Entonces el dios de la oscuridad era el dios del rayo y de la tormenta. Lo vais a entender ahora perfectamente cuando os cuente que precisamente al ser las Marut, esos dioses que le acompañaban, estaban protegidos de las tormentas por ser amigos del dios de la oscuridad. Entonces, esa frase de que una oveja negra salva el rebaño quiere decir que esa oveja nunca recibiría, ni ella ni las ovejas que estuvieran a su alrededor, no recibirían ninguna descarga eléctrica de una tormenta o de un rayo, porque ese Dios las protegería. Pero había que cumplir una condición, y es que no tuvieran ni un solo pelo blanco, ¿vale? También leí a consecuencia de eso y escuché, porque ya empecé un poco a investigar más, y entonces vi y que antiguamente, ya desde la época romana, fijaros si era antiguo,
Pues que las ovejas que más abundaban eran precisamente las negras, eran las que más había. Y que esas ovejas daban una lana muy buena, una lana merina muy buena, y que se extendieron durante mucho tiempo por Extremadura. Por eso he dicho que este hombre era de tierras extremeñas, como yo, ¿eh? Para hacer un homenaje a mi tierra también. Y también lo que os quería decir con esto es que se extienden por esa zona y por Castilla también hay ovejas de este tipo, ¿vale? Aunque frecuentemente vemos que hay más blancas, pero estas ovejas son muy apreciadas. Y siguiendo esta leyenda, pues mira, una oveja negra salva el rebaño. Pedrito era diferente. Tenemos la costumbre de juzgar a las personas. Y cuando nosotros creemos que se salen de los patrones establecidos, pero habría que preguntarse qué patrones establecidos son esos, y cuáles son válidos, y cuáles son inválidos. Pero es que no hay nada que no sea válido, porque cada persona vive su vida de una manera diferente y hay que abrir la mente. Y eso no quiere decir que sea una oveja negra, simplemente quiere decir que esa persona tiene una forma de ver la vida diferente a nosotros y no por eso le vamos a excluir de nuestras amistades o le vamos a excluir de nuestra familia. Porque mirad, yo he querido hacer hincapié en que cuando sus padres lo aceptaron y lo integraron, ya digamos que sus vecinos también lo aceptaban de otra manera. Fijaos cómo somos, ¿verdad? Si lo pensáis un poco es que somos así. Bueno, pues nunca veáis en una persona una oveja negra, porque el hecho de que tenga distintas formas de pensar, distintas formas de expresarse, distintas inquietudes y distintas expectativas, no quiere decir que sea menos válido o menos válida, no quiere decir que nosotros tengamos que hacerle el vacío y una parte. Somos todos únicos, esenciales y especiales, como Marta, como las ovejas, Marta, Maruts. Ahí os dejo y no sé cuándo volveré. Pasad un buen verano y pasando un buen verano y ahora un buen finde. Hasta luego, seguimos por aquí.